En una construcción, algo que es importante y algo que es significativo, ¿ya?, es lo que se llama la piedra angular, ¿ya?, esa piedra maestra, esa piedra que es significativa en cualquier construcción. Cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, la Biblia es clara cuando nos dice que la piedra angular, la piedra maestra que ha sido puesta de ese edificio que Dios está construyendo, es Cristo Jesús. Por lo tanto, la piedra angular, mis hermanos, está puesta, Cristo. El fundamento está puesto, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿cómo empezamos a construir lo que es básicamente la obra de Dios sobre esa piedra angular y ese fundamento que ya ha sido puesto? Cristo y el Evangelio de gracia y fe. Y fíjense, mis hermanos, que Nehemías 1, la oración de Nehemías, nos explica y nos expone que el fundamento esencial para construir en la obra de Dios, el fundamento esencial es la oración. El primer paso a tomar, mis hermanos, es la oración. Por tanto, la oración en Nehemías vamos a ver que se presenta como lo que es el fundamento vital y esencial para la obra de Dios. Así que tengan Nehemías, capítulo 1, los primeros 11 versículos abiertos delante de ustedes, mis hermanos, porque la semana pasada hicimos la introducción de Nehemías y hoy vamos ya a lo que es el primer capítulo. Nehemías 1, los primeros, o los versículos 11, que es todo el capítulo. Y aquí de esta oración de Nehemías, mis hermanos, me gustaría destacar tres cosas, tres palabras que empiezan por la letra C. Así se les va a quedar grabado en el día de hoy. Tres palabras que empiezan por la letra C. Causa, contenido y confianza. Veremos, mis hermanos, primero lo que es la causa que debe ser motivo de nuestra oración como fundamento para la obra de Dios. Segundo, vamos a ver el contenido que debe estar en nuestra oración como fundamento para la obra de Dios. Y tercero, la confianza que debemos tener de que Dios escuchará nuestra oración como fundamento para su obra. Vamos a ver estas tres Cs, mis hermanos. Primero, lo que es la causa que debe ser motivo, la causa que debe motivar nuestra oración como fundamento para la obra de Dios. Y aquí la causa, mis hermanos, la causa es la situación o estado de la obra de nuestro Dios. Fíjense, cuando vamos a la oración de Nehemías capítulo 1, hay algo importante que debemos hacer de entrada. Debemos contextualizar esa oración de Nehemías. Porque si no la contextualizamos, si no la ponemos en el contexto del libro, de lo que sucede en Nehemías, mis hermanos, lo que nos vamos a encontrar es que quizá podremos decir cosas que nada tienen que ver con lo que es el texto y con lo que es la oración de Nehemías. O quizá lo que podremos hacer será desligar, sacar principios de esa oración correctos y legítimos, pero principios que serán dados en un vacío de propósito. Es decir, es como aquel, mis hermanos, que lo que hace es mirar las diferentes piezas de un reloj. Observa las piezas de un reloj, les da la vuelta, se deleita con lo que es la grandeza de la pequeñez de todas estas piezas que conforman a un reloj y mira el detalle de todas estas piezas, pero se olvida de algo. Se olvida que todas estas piezas, mis hermanos, están puestas de manera conjunta para una sola cosa, para que el reloj nos dé la hora. Por lo tanto, mis hermanos, contextualizar la oración de Nehemías dentro de lo que sucede en Nehemías es vital para entender cómo esta oración funciona. Porque esto es lo que va a hacer, mis hermanos, que esta oración entonces de Nehemías pueda pasar a nosotros y pueda ser relevante en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra iglesia en el siglo XXI. Por lo tanto, fíjense, ¿cómo la contextualizamos? Bueno, debemos recordar lo que era el tema principal de Nehemías. Si recuerdan, el tema principal de Nehemías es la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad de Dios y del pueblo que habitará en esa ciudad, para que al final la ciudad de Dios y el pueblo que en ella habita sea un pueblo consagrado a su Dios para la adoración de ese Dios
que los ha salvado. Y todo Nehemías básicamente es esa reconstrucción. Los primeros 6 capítulos, si se acuerdan, lo que nos encontramos es la reconstrucción de las murallas físicas de Jerusalén. Y los capítulos del 7 al 13 nos encontramos la reconstrucción de murallas espirituales. Es decir, la reconstrucción y la restauración del pueblo que habitará en la ciudad de su Dios. Y Nehemías acaba, mis hermanos, con lo que es toda esa ciudad reconstruida, con el pueblo restaurado, consagrado y en adoración a su Dios. Y es básicamente, mis hermanos, en este contexto que encaja la oración de Nehemías. La oración de Nehemías al inicio de toda esta obra de reconstrucción, la oración de Nehemías va a ser lo que es la piedra fundamental que Nehemías va a poner para empezar a construir en esa obra, mis hermanos. Si recuerdan, todo Nehemías se enmarcaba en la oración, todo Nehemías estaba rellenado por la oración, mis hermanos, y es que Nehemías, nos vamos a dar cuenta de que no empieza en la obra de Dios, no empieza en esa obra que Dios le va a encomendar con el pico y la pala y los tochos. Empieza primeramente sobre lo que va a ser las rodillas. Empieza primeramente con lo que es la oración. Y entender esto, mis hermanos, entender que la oración esta de Nehemías debe ser vista como fundamento para lo que es la obra de Dios. Esto es fundamental, mis hermanos, para que esta oración sea entonces relevante para nuestras vidas y para nuestra situación. Porque esa obra que vemos en Nehemías, esa obra de reconstruir esa ciudad de Dios y el pueblo de Dios para la adoración de su Dios, nos dimos cuenta de que es una obra que, mis hermanos, acaba y es llevada a cabo de manera perfecta por y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es aquel que vino y dijo: yo edificaré mi iglesia. Sobre la piedra angular de Cristo Jesús y el Evangelio es que Cristo está construyendo un templo vivo, un templo de piedras vivas de aquellos que salva. ¿Para qué? Para que sean consagrados para la adoración de su Dios aquí en el presente y por toda la eternidad. Y mediante lo que es la proclamación del Evangelio, mis hermanos, mediante la proclamación de ese Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús, la proclamación del Cristo crucificado y resucitado, por el poder del Espíritu a todas las naciones en este nuevo pacto, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo sigue perdonando, sigue restaurando, sigue construyendo a su pueblo y a los habitantes de aquella ciudad, de la Jerusalén no de este mundo, sino de la Jerusalén celestial, en la cual algún día esos redimidos y salvados adorarán por los siglos de los siglos a su Dios. Y ahí, mis hermanos, ahí es donde encaja precisamente nuestra obra. Sabiendo que Cristo sigue edificando a su iglesia para la eternidad. Confiando en que Cristo sigue haciendo, mis hermanos, esta obra, nosotros veremos que trabajamos por la gracia de Dios en esa obra en la cual Cristo es la piedra angular y el edificador de la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra obra que nos ha sido encomendada sigue de una manera mayor, cumplida en Cristo lo que Nehemías empezó. Y si es así, entonces, mis hermanos, el fundamento que debemos poner para trabajar en la obra de Dios va a ser el mismo fundamento que Nehemías estableció. Y es el fundamento de la oración para esa obra. Y fíjense que lo primero que vemos en esa oración es la causa que motiva esa oración. Y esa causa va a ser el estado, la situación en la cual se encontraba la obra de Dios. Fíjense, lo vemos en los 4 primeros versículos. Fíjense cómo empieza el versículo 1 en esa oración. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Son palabras de Nehemías. Por eso al libro de Nehemías se le ha llamado lo que son las memorias de Nehemías. Y fíjense que entonces se nos sitúa el tiempo en el cual estas palabras en cierta manera suceden. En el mes de Quisleu. Eso podría ser finales de noviembre, ¿ya? Inicios básicamente de diciembre. En el año 20, y ahora fíjense, dice, estando yo en Susa, capital del reino.
Es decir, Nehemías nos contextualiza la situación, el lugar donde se encontraba cuando vino esas palabras, cuando va a realizar esa oración. Y esa pequeña frase, me encontraba estando yo en Susa, capital del reino, es importante. Porque en realidad aquí la Reina Valera traduce capital del reino. Pero lo que Nehemías está diciendo es que estando yo en Susa, en el palacio o en la fortaleza. Si cogen la versión de la Biblia de las Américas, fíjense lo que la Biblia de las Américas traduce en este versículo. Dice, estando en la fortaleza de Susa. O si tiene la nueva versión internacional, lo que traduce es lo siguiente, estando yo en la ciudadela de Susa. Por lo tanto, Nehemías se encontraba en Susa, que era la capital de verano del imperio persa. Ya esos reyes tenían básicamente capitales de verano y capitales de invierno. ¿Ya? Y las cosas no han cambiado tanto hoy en día, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que estaba en la capital de lo que era del reino de Persia, específicamente en el palacio o en la ciudadela o en la fortaleza. Por tanto, ¿dónde se encontraba Nehemías? Nehemías se encontraba en lo que era el lugar del poder político y de la centralidad del poder del imperio persa en aquel momento, donde se encontraba el rey y donde se encontraba el poder de ese imperio. Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque eso, mis hermanos, nos explica y nos da la razón entonces de la comitiva que se nos presenta en el versículo 2. Fíjense que en el versículo 2 se nos narra a alguien que se acerca. Fíjense en el versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, posiblemente hermano de sangre de Nehemías, con algunos varones de Judá. Por tanto, ese Hanani y esos varones de Judá fueron directamente a Susa, pero no a cualquier lugar de Susa. Fueron precisamente al palacio o a la ciudadela, al lugar donde el poder y el rey persa se encontraban, mis hermanos. Y esto nos empieza a mostrar de que posiblemente esa delegación de varones de Judá con Hanani iba precisamente a esa ciudadela, a ese palacio, porque tenía asuntos oficiales que posiblemente quería hablar con el rey. Asuntos oficiales e importantes por la situación en la cual, vamos a ver, Jerusalén y el pueblo que estaba en Jerusalén se encontraba. Por lo tanto, era una delegación, mis hermanos, oficial. Cuando uno va a asuntos oficiales, se acerca, ¿dónde, mis hermanos? No se acerca al supermercado que tiene en la esquina, se acerca normalmente a lo que es la administración. ¿Ya? Cuando uno tiene que mover, por ejemplo, papeles para casarse, ¿ya? No va a ir al supermercado de la esquina, sino que va a ir ¿dónde? Va a ir al registro civil, a la administración, y cuando uno llega ahí, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo primero que hace es orar, porque nunca sabe lo que va a pasar ahí y cuál es básicamente el oficial que se va a encontrar, ¿ya? Así que lo primero que uno hace es orar, pero para asuntos oficiales se acerca al sitio de la administración. Eso es lo que esa comitiva, mis hermanos, se dirigía precisamente a Susa, a ese palacio, posiblemente para hablar asuntos oficiales importantes, por lo que vamos a ver, por la situación que se encontraba Jerusalén. Y cuando llegan allí, ¿a quién se encuentran? Se encuentran a Nehemías. Lo que la Biblia no nos dice aquí es si iban directamente a buscar a Nehemías, porque sabían que era copero del rey. Fíjense al final de la oración, como se nos dice en el versículo 11, porque yo servía de copero al rey. Eso hablaremos la semana que viene o la otra. Por tanto, tenía acceso e influencia directa al rey. No sabemos si iban directamente a buscar a Nehemías o si iban directamente a buscar al rey. La cuestión es que fuese como fuese, se encontraron con Nehemías, mis hermanos. Y eso, ¿saben qué? Eso es sorprendente. Eso, mis hermanos, ya es el primer paso de la providencia divina, de esa maravillosa providencia en la que Dios controla todos y cada uno de los eventos, porque, mis hermanos, se encontraron, fíjense, no primeramente con el rey Artajerjes, sino que se encontraron con Nehemías. ¿Y quién era Nehemías, mis hermanos? Nehemías no era solamente el siervo y el copero del rey. ¿Saben quién era Nehemías? Mis hermanos, Nehemías era el siervo no solamente del rey de Persia, sino el siervo del Dios Altísimo. El siervo de aquel Dios que es Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, mis hermanos.
Y lo que aquellos que se acercaron en comitiva todavía no sabían, mis hermanos, es que lo que verdaderamente necesitaban, a quien verdaderamente necesitaban, mis hermanos, no era al rey de Persia primeramente, sino al copero que era siervo de Dios, cuyo corazón latía con una carga tremenda por la obra de su Dios. Y es que eso, lo que se necesita, mis hermanos, son a veces coperos, zapateros, carpinteros, siervos, que su corazón lata, mis hermanos, con lo que es la carga de la obra del Dios Altísimo. Y es sorprendente cómo Dios, mis hermanos, puede tener coperos en la corte del rey para realizar su obra, puede tener zapateros como era D.L. Moody, un gran predicador, mis hermanos, puede tener chicos de 16 años como fue Spurgeon, mis hermanos, en su primer pastorado. ¿Saben que cuando uno se encuentra con un siervo de Dios, cómo las cosas cambian? Fíjense el testimonio de nuestro hermano Elvin, cómo las cosas cambiaron cuando ese doctor apareció en la escena con 2 hamburguesas, mis hermanos. ¿Saben? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Honduras y tuvimos que pasar por lo que es inmigración. Cuando uno pasa inmigración, nunca sabe lo que va a pasar, ¿ya? Uno va con la esperanza de poder pasar, ¿ya? Pero no sabe si al final va a pasar, si empiezan a pitar las cosas o si algo ahí, mis hermanos, en los papeles no está bien. Y me acuerdo que cuando llegamos ahí, nos recoge lo que es el oficial y nos empieza a mirar los papeles y a preguntar cosas. Dice, ¿ustedes dónde van a estar? Dicen, San Marcos de Colón. ¿Dónde exactamente? No sabíamos la dirección exactamente. Digo, pues, en la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? En San Marcos. ¿Ya? En San Marcos. ¿Ya? ¿Y van a estar ahí en la casa de la iglesia? Sí. Bueno, no lo dijimos así, pero intentando ser lo más convincentes posible. La verdad es que vimos que no convencimos nada al que estaba sentado ahí, ¿ya? Pero después vimos que puso los sellos y nos dijo, Dios les bendiga. Bah, estas palabras, mis hermanos, lo cambiaron todo. Lo cambiaron todo. Porque incluso en inmigración, mis hermanos, ahí Dios tenía a uno de sus siervos. Y fíjense que lo que se encuentran aquí esta comitiva, mis hermanos, es precisamente con lo que es el copero, que era el siervo del Dios Altísimo, que se nos muestra ahora que su corazón latía con una carga sorprendente. La carga de saber cuál era la situación del pueblo y de la ciudad de su Dios. ¿Cómo estaban? Y fíjense que ahí entonces Nehemías, que posiblemente entendió que si Hananías y esos varones de Judá van directamente a lo que es el palacio porque había algún asunto oficial importante que debía tratarse con relación a Jerusalén, va Nehemías y les pregunta, ¿cuál es la situación? Y fíjense, se preocupa por 2 cosas Nehemías. Fíjense cuando vamos al versículo 2. Y les pregunté a mitad del versículo, fíjense 2 cosas, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Posiblemente esos judíos que habían escapado, que habían quedado del exilio, de la cautividad, posiblemente eran o aquellos que quedaron en Jerusalén, en Judá, después de que Nabucodonosor entró, o posiblemente también se refería a aquellos que ya habían vuelto. Acuérdense que antes de Nehemías habían vuelto con Sesbazar, Zorobabel, Josué y Esdras. No, quizá aquí Nehemías se pregunta, ¿cómo están aquellos en Jerusalén? ¿Cómo está el pueblo? Y fíjense, después hay otra cosa por la que se preocupa, al final del versículo 2, y por Jerusalén. ¿Se acuerdan que la semana pasada les expliqué que esas 2 cosas van de la mano? Pueblo y ciudad en la Biblia son 2 cosas inseparables, mis hermanos, porque el estado de la ciudad estará ligado al estado del pueblo, a la situación del pueblo que habita en esta ciudad. Si el pueblo es un pueblo corrompido, la ciudad será una ciudad corrompida. Y la situación del pueblo dependerá mucho, mis hermanos, de la ciudad, porque en esa ciudad tendrán que vivir protegidos bajo el amparo de las murallas y bajo el refugio de esas murallas de la ciudad. Cuando fíjense que Nehemías se preocupa, mis hermanos, por esas 2 cosas, el pueblo y la ciudad. ¿Y qué respuesta recibe? ¿Cuál es la situación de esas 2 cosas? Y fíjense, mis hermanos, que la respuesta es clara en el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia,
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas con fuego. ¿Cómo era la situación, mis hermanos? Fíjense, el pueblo en gran afrenta, el pueblo en gran mal, el pueblo en gran vergüenza. Y la ciudad de Jerusalén, ¿cómo estaba? Sus murallas derruidas, sus puertas quemadas. ¿Y qué significaba, mis hermanos, esto para Jerusalén? Posiblemente aquí se refiere a lo que Nabucodonosor hizo cuando destruyó el templo de Jerusalén. Pero si en casa leen Esdras capítulo 4, mis hermanos, se van a dar cuenta de que el pueblo ya intentó reconstruir Jerusalén. Pero hubo unos que se opusieron. ¿Y saben lo que hicieron? Mandaron cartas a un rey que se llamaba Artajerjes, ese rey del cual era copero Nehemías. Y le dijeron, oye, mira que estos están reconstruyendo la ciudad y se están poniendo en contra tuya. Y Artajerjes dijo, oye, que se pare la construcción. Por eso posiblemente esa comitiva iba para establecer una mesa de diálogo, que ahora están muy de moda, ¿ya? Y hablar entonces con el rey y a ver si podía volverse a reconstruir lo que era básicamente esa ciudad. Pero fíjense que la situación, mis hermanos del pueblo, de Jerusalén, una ciudad sin murallas, como les dije, no era ciudad alguna. Una ciudad sin murallas, ¿cuál era el problema principal? El problema principal es que una ciudad sin murallas era una ciudad sin defensas. Y el pueblo que vivía entonces en una ciudad sin murallas y sin defensas era un pueblo que estaba sujeto a ataques de sus enemigos. Era un pueblo que estaba sujeto a peligros constantes. Era un pueblo que no vivía ni en reposo, ni en paz, ni en protección. Esa era la situación del pueblo de Dios y de la ciudad de Dios, mis hermanos. Y cuando indagamos un poquito nos damos cuenta, mis hermanos, de que la verdadera carga que tenía Nehemías preguntando por el pueblo y preguntando por la ciudad, no solamente era el pueblo en sí, la ciudad. ¿Saben cuál era la verdadera carga de Nehemías, mis hermanos? Y lo que le hizo llorar fue el ver que el estado de la obra de Dios, de esa obra que Dios escogió para que su nombre fuese reverenciado y glorificado, esa obra que Dios había escogido para poner su nombre en ella, esa obra estaba por los suelos. Fíjense cuando leemos el versículo 9. Fíjense a mitad del versículo 9. Dios escogió esa ciudad para poner su nombre y su misma presencia en ella. Al final del versículo 9, ¿ya? Os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y fíjense lo que Nehemías pide en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Cuál era la carga de Nehemías, mis hermanos? La carga de Nehemías era una carga que pesaba en su corazón, porque esa ciudad de Dios, que Dios había escogido para poner su nombre y que sea reverenciado, ese pueblo que Dios salvó para ser testimonio del nombre del Dios Altísimo. Esos dos elementos eran, mis hermanos, aquello que en la historia de la salvación Dios había escogido para su obra y para que su nombre fuese reverenciado. Al fin y al cabo, mis hermanos, la carga de Nehemías era ver que la situación de la obra que traía gloria y honra a su Dios estaba por los suelos. Y esto rompió a Nehemías, mis hermanos. Lo rompió. Fíjense lo que hace Nehemías. Fíjense el versículo 4. Cuando oí estas palabras, que al fin y al cabo la obra que trae gloria al nombre de Dios, su ciudad, su pueblo amado, está por los suelos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pues en realidad este versículo está diciendo lo siguiente. Este versículo está diciendo, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Es decir, mientras Nehemías estaba sentado llorando y haciendo duelo, ¿qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Estaba al mismo tiempo ayunando y orando. Por lo tanto, la carga de Nehemías por la situación de la obra de Dios, mis hermanos, se expresó en una oración
constante y continua durante a lo largo del tiempo por esa obra, mis hermanos. Y eso lo vemos, fíjense, cuando vamos al versículo 6, que nos dice que la oración ha sido por varios días. Fíjense el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Muchas veces tenemos la visión de que Nehemías oró en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de inmediato, ¡pum!, ya se presenta delante del rey. Pero no es así. Fíjense el capítulo 2, cómo empieza. Fíjense que nos cambia el mes. El capítulo 1, el mes es de Quisleu. Fíjense el versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan. Y nada tiene que ver con los coches esto, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense que pasaron 4 meses desde esa situación con Nehemías y esa oración día y noche. 4 meses pasaron hasta que se presentó delante del rey, mis hermanos. Una oración continua y constante por la carga que había sido puesto en el corazón de Nehemías por la obra de su Dios. ¿Y saben lo que nos demuestra esto, mis hermanos, este tiempo? ¿Saben lo que nos demuestra lo que aquí se nos expone, mis hermanos? Se nos demuestra que lo que pesaba, lo que era el peso central en la vida de ese hombre, era la obra de su Dios. Y este tiempo que pasó no solamente nos demuestra que esa carga era lo que pesaba en el corazón de Nehemías, sino que esa oración continua día y noche por tu pueblo, por esa ciudad, lo que demuestra es que Nehemías entendió algo. ¿Saben qué entendió? Entendió que él era parte y arte de esa obra de Dios, que era su pueblo también y formaba parte de él, que era su ciudad de la cual él también formaba parte, y Nehemías no es ajeno a esto y ora constantemente delante de su Dios. Y mis hermanos, lo que esto nos enseña es que la oración constante y la oración continua como fundamento, mis hermanos, es el fundamento para esta obra de Dios. Esa oración constante y continua por la obra de Dios es una oración que nunca puede ni debe surgir de la imposición. Nunca puede ni debe surgir por ser forzada. La oración constante y continua, clamando por la obra de que trae gloria y honra al nombre de Dios, es una oración que surge porque hay una carga tremenda que pesa en el corazón de uno. Hay una carga inaguantable que se expresa y surge y se refleja en clamar delante de Dios. ¿Cómo está esta obra? Te ruego que des éxito a tus siervos en esa obra. Surge, mis hermanos, de entender algo. Surge de entender que no hay obra más grande. No hay obra más grande, mis hermanos, que la obra que Dios está haciendo en este mundo. No hay obra más grande que la obra que nuestro Dios empezó ya desde Génesis mismo en redimir a un pueblo para su nombre, para su gloria y para su honra. En redimir a un pueblo que habite, mis hermanos, en la eternidad misma para darle gloria, honra y alabanza eternamente. No hay mayor obra que Dios ha empezado que esta obra de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra, mis hermanos, debe pesar en el corazón de su pueblo. Y el estado de esa obra debe pesar hasta el punto que el pueblo clame: Señor, ¿cómo está? Danos éxito en esto. Porque saben, si no hay quizá oración por esa obra de Dios, mis hermanos, quizá es no porque no haya el peso suficiente, sino también porque no hay la conciencia suficiente de que somos parte y arte en esa obra que Dios ha dado a su pueblo. Somos parte y arte de esa obra, no ajenos a ella, mis hermanos. ¿Saben qué? Muchas cargas hay en nuestro corazón, seguro. Y cargas que son legítimas. Y cargas que son correctas. Y cargas que deben ser presentadas delante del trono de gracia donde encontramos socorro y misericordia. Y cada uno de nosotros llevamos cargas de aquellas que presentamos con ruego y acción de gracias delante de nuestro Dios. Y eso es correcto y es legítimo hacerlo. Pero, mis hermanos, hay una reflexión aquí. La mies es mucha, pero ¿cuántos son los obreros en esa obra?
cuánto pesa la carga de la obra de nuestro Dios en Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestra iglesia. En una balanza, mis hermanos, ¿cuánto es el peso de esa carga que hace elevar la expresión de la oración delante de nuestro Dios por esa obra? Por tanto, es la causa del estado de la obra de Dios lo que debe motivar esta oración en el pueblo. Y no hay mejor barómetro para medir cómo está esa carga en el corazón de uno que el clamor delante de su Dios por esa obra, mis hermanos. Eso es lo que motivó la causa de esa oración fundamental para la obra, el estado de la obra de Dios. Pero ahora viene el contenido, la segunda C, ¿se acuerdan de la segunda C, no? El contenido. Mis hermanos, el contenido que debe presentar nuestra oración como fundamento para la obra de Dios. La cuestión es de ¿qué se ora aquí, mis hermanos? Y fíjense que el contenido se resume en una frase bien simple. El contenido se resume en la fidelidad de Dios a su pacto. Ese es el contenido, la fidelidad de Dios a su pacto. Y una fidelidad que se expresa de tres maneras en lo que Nehemías ora. Primero, una fidelidad fundamental para la obra de Dios. Fíjense que la fidelidad será el fundamento, mis hermanos. Sin esa fidelidad de Dios no hay nada a hacer, no hay nada a construir. Y fíjense que déjenme que se lo muestre en los versículos del 5 al 11. Es donde encontramos la oración aquí de Nehemías. Y van a ver cómo la fidelidad es fundamental, mis hermanos. Y lo vamos a ver de dos maneras. Primero lo veremos con lo que es la introducción de esa oración. Nehemías empieza con una introducción dirigiéndose a Dios. Y si se dan cuenta, cuando Nehemías ora, no se dirige a lo que era Ahura Mazda. Ahura Mazda era el dios de los dioses del imperio persa. No se dirige a Ahura Mazda primeramente, y no se dirige directamente a lo que es al rey Artajerjes, que tenía el poder y que tenía poder político e influencia. No. Se dirige, fíjense a quién. Lo describe Nehemías. Se dirige al Dios de los cielos. Fíjense en el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y esa definición del Dios de los cielos la repite dos veces. En el versículo 5 vuelve a aparecer. Y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Por qué se dirige así, mis hermanos, Nehemías a Dios? Podría dirigirse simplemente como Dios, pero no, Dios de los cielos. Y es que esto nos muestra dos cosas. Esa expresión Dios de los cielos, mis hermanos, habla de lo que es la soberanía de Dios. El Dios vivo y verdadero, mis hermanos, es Dios de los cielos, es el Dios altísimo, es Dios soberano sobre todas las cosas, soberano que con su poder soberano rige y controla todo conforme a su voluntad, mis hermanos. No era el rey aquí quien regía, era el Dios de los cielos. Pero esa idea de Dios de los cielos también nos habla de ¿qué? Nos habla de creación, mis hermanos. El Dios de los cielos, que es soberano, es el soberano creador de todas las cosas. Soberano de todo lo que ha creado, lo visible y lo invisible. Lo que está en la tierra y en el mar, en los cielos y debajo de ellos, mis hermanos. El soberano creador. Y esto llama la atención, porque creo que es fundamental en la teología de Nehemías, mis hermanos. Dios tiene que ser Dios soberano. Ya pierdo hasta las mascarillas, mis hermanos. Dios tiene que ser Dios soberano, pero Dios tiene que ser el soberano creador. ¿Por qué? Porque la obra de Nehemías implicaba reconstruir su ciudad, reconstruir su pueblo para gloria eterna para Él. Y para eso necesitas un Dios que sea soberano y creador para poder coger lo que está derruido, destruido y poder hacer algo nuevo de ello, reconstruirlo como una nueva creación. Y se dirige delante de ese Dios. Oré al Dios de los cielos, pero si se dan cuenta, en el versículo 5 añade otro nombre. Piensa en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová. El nombre que aparece aquí es Yahvé. ¿Cuál es ese nombre, mis hermanos? Ese nombre es el nombre que Dios le dio a Moisés. ¿Cuándo? El nombre que Dios le dio a Moisés en el Éxodo, mis hermanos. Y aquí es el nombre de Dios como el nombre de Dios, que es el Dios que se presenta como Redentor y Salvador, como fue en el Éxodo. El nombre del Dios Redentor y el nombre de Dios del pacto.
ese Jehová, el Dios redentor y de pacto, es también el Dios de los cielos. Fíjense, creación y redención puesta de la mano. ¿Por qué? Porque ese acto de reconstruir su obra para su gloria, mis hermanos, va a ser un acto de salvación que Dios obrará en medio de su pueblo. Y ese Dios que es Dios de pacto y redentor y creador, fíjense lo que hace. Déjenme que les lea, mis hermanos, lo que es el versículo 5, mis hermanos, un poco más literal a cómo aparece aquí. Fíjense el versículo 5, dice, dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y aquí la Reina Valera dice que guarda el pacto y la misericordia. Eso está bien. Pero fíjense que más literalmente sería lo siguiente. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, guardando el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuál es el énfasis aquí, mis hermanos? El énfasis es que Dios, como creador, soberano, como Dios de salvación, grande, fuerte y temible, utiliza su soberanía, su grandeza y su poder para guardar fielmente su pacto a los que le aman y a los que lo obedecen. Toda la soberanía y todo el poder de Dios está puesto en guardar la fidelidad a su pacto. Fíjense que esto lo vemos cuando el versículo 5 nos dice que guarda el pacto y la misericordia. Esa palabra misericordia, mis hermanos, en realidad es amor leal o fiel. Es esa palabra hebrea que a veces les he mencionado, que es la palabra Gesed. Lo que aquí está diciendo es que Dios guarda su pacto y su amor fiel, su amor leal. Fíjense que lo que se nos muestra aquí es que Dios, toda su grandeza está puesta como creador y redentor en guardar la fidelidad en ese pacto. Dios es un Dios fiel que guarda fielmente su amor y su fidelidad a aquellos que le aman y le obedecen. Es decir, que son ¿qué? Que son fieles en ese pacto a su Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que surge de esa introducción, mis hermanos, es fidelidad. Lo que florece aquí como las flores en primavera es fidelidad, mis hermanos. Fíjense, fidelidad de Dios en guardar su pacto, fidelidad de aquellos que le aman, y la razón de ellos, porque ya se lo he explicado más de una vez, la esencia del pacto, ¿saben cuál es? La esencia de la relación de pacto es amor leal, fidelidad en ese pacto. Por eso cuando eran infieles a Dios, en la Escritura se explica muchas veces como un matrimonio donde se produce el adulterio. Hay una infidelidad, mis hermanos. Ahora, ¿saben lo que llama la atención aquí? Que la única fidelidad que Nehemías va a mostrar, la única que vale, es la fidelidad de Dios aquí. Es el único que es fiel. Fíjense, esto lo vamos a ver cuando lleguemos a los versículos 6 al 9. Quédense con esto, los versículos 6 al 9 son la exposición de cómo la fidelidad de Dios obra en ese pacto. ¿Vale? Esto es lo que aparece en los versículos del 6 al 9, lo veremos más tarde. La exposición de la fidelidad de Dios, de cómo esa fidelidad obra en el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Pero fíjense, mis hermanos, que de entrada lo que aparece es que Nehemías va a mostrar que la fidelidad que es fundamental para la obra es únicamente la fidelidad y primeramente la fidelidad de Dios a su pacto. Porque si se dan cuenta en el versículo 6, fíjense, después de que ha dicho aquel que guarda el pacto y esa misericordia, ese amor fiel a los que le aman y lo obedecen, el versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ese verbo, mis hermanos, esté, es importantísimo, porque es lo que se llama un verbo de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Nehemías le está diciendo a Dios, no le está diciendo, oye, escucha mi oración, sí o sí. No, Nehemías en ese verbo de voluntad le está diciendo, Señor, si es tu deseo, si así tú lo deseas, si esa es tu voluntad, escucha la oración de tu siervo. Y Nehemías pide que sea el deseo de Dios en base, mis hermanos, a que Dios es fiel en guardar su pacto. Y esto nos muestra, mis hermanos, que la oración nunca va a doblegar la voluntad de Dios, mis hermanos.
La oración nunca es el método y el arma para doblegar la voluntad fiel de Dios. La oración siempre va a ser, mis hermanos, el reconocimiento humilde delante de Dios, el reconocimiento humilde, mis hermanos, de la voluntad de Dios en todo tiempo. Y la oración va a ser el reconocimiento de la voluntad soberana de Dios, pero una voluntad, y aquí viene lo grandioso, una voluntad que es fiel, mis hermanos. Una voluntad que no es caprichosa. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Los dioses paganos de aquel tiempo eran caprichosos. No sabías lo que iban a hacer, mis hermanos. Se levantaban con el pie izquierdo y quién sabe lo que ese día iban a hacer. Cogen ustedes, mis hermanos, lo que son esas cosmogonías de Babilonia y los dioses, mis hermanos, eran caprichosos. Un día se levantaron y, mis hermanos, hacían tanto ruido la gente, que me identifico con esos dioses de aquel tiempo por vivir al lado de una plaza, ¿ya, mis hermanos? Y hacían tanto ruido aquella gente que quizás estaban haciendo botellones, mis hermanos, que ¿qué hicieron los dioses? Mandaron un diluvio, ¿ya? Y se los cargaron a todos. Y después así, se cansaron los dioses de trabajar, ¿y saben qué hicieron? Les dieron el trabajo al ser humano. Pero eran dioses caprichosos, no se sabía lo que podían hacer. Nuestro Dios no es caprichoso, nuestro Dios es soberano y tiene una voluntad soberana, pero fiel, fiel a quien es Él y a lo que Él ha establecido. Por eso Nehemías le pide, si deseas en base a tu fidelidad, escucha. Se dan cuenta, la fidelidad de Dios aparece por todos lados aquí. Pero la segunda manera de ver esa fidelidad, mis hermanos, ¿saben dónde lo vemos? En la estructura de la oración. Y ahora quiero que tengan Nehemías delante de ustedes, mis hermanos, porque ahí en la Biblia está lo importante. Ya, no aquí delante, en la Biblia está lo importante, mis hermanos. Y en la estructura de la oración vemos la fidelidad de Dios que es fundamental para esa hora. Fíjense, el versículo 5 y 6 y el versículo 11 son prácticamente idénticos. Ponen palabras iguales de manera conjunta. Fíjense, versículo 5, y dije, te ruego. Vayan al versículo 11, te ruego. Fíjense ahora, versículos 5 y 6. Oh Jehová, Dios de los cielos, versículo 6 ahora, esté atento tu oído. Vayan al versículo 11. Oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración. ¿Se dan cuenta? Es básicamente, ponen las mismas palabras de manera conjunta. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que el ruego que empieza en el versículo 5 y 6, el ruego en realidad se da en el versículo 11. ¿Y cuál es el ruego? El ruego del versículo 11, el ruego del versículo 11 es, concede ahora éxito delante de este varón. Ese es el ruego. Por tanto, aquí surge una pregunta, mis hermanos. ¿Qué es lo que Nehemías, qué es lo que la Biblia pone entre el ruego del versículo 5 y cuando en realidad empieza Nehemías a rogar en el versículo 11? Nehemías hubiese podido decir de manera directa a Dios, Señor, te ruego que ahora concedas buen éxito a este siervo y le des gracia delante de aquel varón. Ya está, menos rollo, todo más rápido. Pero no hace eso Nehemías. Entre el ruego del 5 y cuando empieza a rogar, sitúa los versículos del 6 al 9. ¿Y saben lo que nos encontramos en esos versículos, mis hermanos, 5, 6, 7, 8 y 9? Nos encontramos en el versículo 5, la fidelidad de Dios. Tú que eres fiel en guardar tu pacto y tu amor leal. Y en los versículos del 6 al 9, ¿saben qué nos encontramos? La exposición de la fidelidad de Dios a su pacto. Por tanto, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, mis hermanos? Ahora lo veremos. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que Nehemías apeló. Nehemías apeló primeramente y por encima de todas las cosas a la fidelidad de Dios para la obra. Nehemías entendió algo vital, sabía algo vital que no podemos perder de vista, que es la fidelidad de Dios a su pacto y a su obra, lo que hará que esa obra se sustente y esa obra siga adelante con éxito. No será, mis hermanos, primeramente la fidelidad del pueblo a esa obra. ¿Saben por qué? Porque debemos enfrentar la realidad de que no permanecemos siempre fieles. Y si quieren un ejemplo de ello, esperen al mes de enero, mis hermanos, cuando empiezan todas las resoluciones de nuevo año.
y voy a hacer esto, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello. A final de año cuenten cuántas veces han sido infieles consigo mismo y no han llevado a cabo lo que sellaron con pacto que harían cuando empezase el nuevo año. Pero mis hermanos, nuestro Dios es fiel. Es fiel de manera absoluta. Es fiel de manera perfecta. Es fiel, mis hermanos, a sí mismo y no falla, porque si dejase de ser fiel, mis hermanos, dejaría de ser Dios. Y Dios es fiel a su pacto y a lo que Él ha prometido que va a realizar en la persona de su Hijo Jesucristo hasta el fin. Y mis hermanos, nuestra función tendrá un papel importante. Nosotros, mis hermanos, vamos a tener nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, lo vamos a ver, pero saben que si la obra sigue adelante es primeramente y solamente por la fidelidad de nuestro Dios a su persona, a su pacto y a su obra. Piensa en tu vida. Haz un repaso de tu vida. Piensa las veces que has sido infiel a Dios y cómo Dios ha permanecido fiel en tu vida en la persona de Cristo Jesús. Pensemos, mis hermanos, como iglesia. Pensemos el nombre que llevamos como iglesia. Ahora voy a mirar para acá, pero no está. ¿No? Pensemos, mis hermanos, el nombre que llevamos como iglesia. Piedra de ayuda. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si la obra se mantiene es porque nuestro Dios es fiel. Y si la obra sigue adelante es porque nuestro Dios es fiel. Y a esa fidelidad, mis hermanos, si queremos construir la obra de Dios que Él nos ha encomendado, nuestra oración debe encomendarse a la fidelidad de nuestro Dios. Porque Él es fiel a lo que ha prometido en Cristo Jesús. La pregunta quizá que tienen es, ¿cómo funciona esta fidelidad en su obra? ¿Cómo funciona, mis hermanos? Y fíjense que esta es la segunda manera. Esa fidelidad fundamental para la obra, ¿cómo funciona en la obra de Dios? Pues esa fidelidad de Dios es fundamental para la restauración de su obra. Y fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, a partir del versículo 6 hasta el 9 en adelante. Y esa fidelidad para la restauración de la obra de Dios, fíjense, funciona en arrepentimiento y en restauración. Eso es lo que la fidelidad va a crear en esa obra, arrepentimiento y restauración. Fíjense, mis hermanos, que cuando vamos a partir del versículo 6, nos vamos a dar cuenta, y si leemos adelante, que Nehemías tiene un pacto muy concreto en el cual Dios es fiel. Fíjense que menciona 2 veces a Moisés. Fíjense al final del versículo 7. Estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjense en el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Nehemías tiene un pacto muy claro en mente. Y es el pacto que Dios hizo a través de Moisés en Éxodo, pero sobre todo en Deuteronomio. Deuteronomio 28, 29 y 30. Es decir, lo que ha sido nuestra lectura congregacional. En ese pacto donde Dios le dijo a su pueblo que si ellos eran infieles, los esparciría por toda la tierra. Pero que si se arrepentían y volvían a Él, los recogería de donde estuviesen, es decir, los traería del exilio. Esto es precisamente lo que Nehemías dice en los versículos 8 y 9 en su oración. Pero fíjense que lo primero que hace Nehemías, mis hermanos, es confesar el pecado. Fíjense el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjense, Nehemías, ¿qué es lo que hace? Confesión y arrepentimiento de esos pecados. Y se identifica con el pueblo. No solamente es el pueblo quien ha pecado, él es parte también de esto. Se identifica con el pueblo del cual pertenece. Y ahora describe el pecado. Fíjense el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Mis hermanos, no solamente han pecado, sino que ese pecado es corrupto. Se han corrompido. Y mis hermanos, es que el pecado es malo. Malo y malo en gran manera, y corrupto, por muy atrayente que sea. Hay algo que debes entender, por muy atrayente que pueda ser el pecado,
por muchas delicias que pueda presentarte el pecado, al final, mis hermanos, es algo que es corrupto, corroe, corrompe y mata. ¿Saben? Hay un árbol en el Caribe, los que han estado muchas veces en el Caribe, ¿ya? Pero hay un árbol que se llama la manzanilla de la muerte. A ver quién se hace una infusión con ese árbol, mis hermanos. La manzanilla de la muerte. Y es un árbol el cual es grande, frondoso, mis hermanos. Y es grande y frondoso hasta el punto de que es perfecto, ¿saben para qué? Para pegarse una siesta al lado de la playa, mis hermanos. Bajo la sombra de la copa frondosa de la manzanilla de la muerte. El problema es que el simple contacto con la savia de ese árbol, mis hermanos, lo que hace es generar en la piel erupciones, ampollas, irritaciones y es cáustico. Y lo peor es que si a uno se le ocurre coger lo que es su fruto delicioso y atrayente, pues ese fruto, mis hermanos, es cáustico y quema todo lo que es el esófago. Puede ser muy atrayente ese árbol y su fruto, pero corrompe, corroe y mata. Y eso es precisamente el pecado. Corroe, corrompe, mata, porque siempre es una ofensa delante del Dios Santo y Altísimo. Contra ti hemos pecado. ¿Y cuál era, mis hermanos, lo que era ese pecado corrupto de Israel? Fíjense que lo explica, miren el versículo 7. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. ¿Cómo definirían aquí el pecado del pueblo? ¿Saben cuál era? No hemos guardado los mandamientos, es decir, hemos sido infieles a ti. ¿Se dan cuenta? Hemos sido infieles a ti. ¿Había fidelidad en el pueblo? No había fidelidad, el pueblo fue infiel a su Dios. ¿Y por qué Nehemías confiesa esto? ¿Saben por qué Nehemías confiesa esto? Quizá uno dirá, bueno, por lo que ha dicho en el versículo 5, porque tú, Señor, eres fiel a los que te aman y guardan tus mandamientos. Sí, pero Nehemías lo dice sobre todo por lo que viene en el versículo 8. Hemos sido infieles y ahora fíjense el versículo 8. Acuérdate, Señor, acuérdate de algo. Acuérdate de esas palabras que dijiste en tu pacto. Fíjense, acuérdate de lo siguiente. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Hizo esto Dios? Sí, cogió a su pueblo y los dispersó hasta lo que era el exilio mismo. ¿Qué es lo que muestra esto? Dios fue fiel a su pacto. Pero, siempre hay un pero glorioso, mis hermanos. Fíjense el versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es esto? Esto es lo que Nehemías hizo. Pero si os volviereis a mí, y Nehemías se volvió a Dios, perdona nuestros pecados. Si os volvieseis a mí, os traería de donde fuese. Esto es lo que sucede en Nehemías, el pueblo volviendo a Jerusalén, la ciudad de su Dios, un pueblo por el cual Nehemías clamó, perdona nuestro pecado delante de ti. Fíjense, mis hermanos, que lo que se muestra aquí en todo momento, mis hermanos, es esa gran fidelidad de Dios. Y lo glorioso, si se dan cuenta, Nehemías se arrepiente y confiesa. ¿Por qué? Porque esto era algo que Dios dijo en su pacto. Si os volviereis, si os arrepintiereis, os recogeré. ¿Saben lo que muestra esto? Hermanos, lo que muestra es que el arrepentimiento y confesión de pecados es parte de la obra de Dios para restaurar. Es parte de esa obra de Dios en la cual Dios es fiel a su pacto. Él lo dijo, si os volvéis, os recogeré. Mis hermanos, si no hubiese fidelidad de Dios a su pacto, si no hubiese misericordia de Dios, no habría posibilidad de confesión y de arrepentimiento de pecados. Si la misericordia y fidelidad de Dios no lo da, uno no se arrepiente. Si Dios no es fiel, mis hermanos, en esto, por mucho que uno quisiese venir, no podría venir en arrepentimiento delante de Dios. Pero siendo fiel al pacto, mis hermanos, parte de su obra para restaurar a su pueblo es que su pueblo confiese y se arrepienta de
de sus pecados. Y cuando esto está, entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Os recogeré de donde estéis. Os restauraré y os llevaré a mí. Y fíjense que esa fidelidad, mis hermanos, es para el pueblo de Dios. Fíjense que esa fidelidad fundamental para restaurar es fundamental para aquellos que son su pueblo. Fíjense el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ellos son tu pueblo, le dice Nehemías. No son extraños a ti, son tu pueblo, son tus siervos. ¿Por qué? Porque los redimiste con mano fuerte, los salvaste. Son tu pueblo no porque se lo merezcan, sino porque tú en gracia soberana los salvaste. Mis hermanos, esa expresión, extendiste tu mano fuerte, ¿saben de dónde viene? Viene del Éxodo. Y fíjense que en el versículo 9 ha situado la vuelta del exilio y en el versículo 10 la mano fuerte de Dios, el Éxodo. Y es que Nehemías entiende algo, mis hermanos, que con esto en 3 minutos acabamos. Que saben, la vuelta del exilio va a ser un acto de salvación obrado por Dios. Pero si leen el lenguaje aquí, mis hermanos, lean el lenguaje. Lean el lenguaje. Os recogeré, versículo 9, de los extremos de los cielos. ¿Saben qué? Esto va más allá de simplemente volver de Babilonia, mis hermanos. Parece que esto va mucho más allá. Y saben que esto es así, mis hermanos, porque el exilio que verdaderamente cuenta, el exilio al cual Nehemías se orienta, mis hermanos, es el exilio que todo ser humano sufrió del jardín del Edén el día que pecó contra Dios. Al este del Edén por el pecado, lejos de Dios por el pecado. Y la única manera de que ese Edén sea reconstruido, de que esa ciudad gloriosa de Dios sea reconstruida, de que el pueblo sea restaurado y vuelto a su Dios, de que el ser humano vuelva a Él, la única manera es que Dios sea fiel, fiel a su pacto, en un acto de redención para perdonar y redimir a su pueblo. Y esto, mis hermanos, que empezó en el Edén, esto que Nehemías está reconstruyendo, lo vemos cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, aquel que fue sin pecado, pero se identificó con nuestros pecados. Aquel que no tenía que llevar en nuestro pecado sobre sí, pero lo llevó por amor y gracia divina. Y ese que vino, mis hermanos, Cristo Jesús, lanzó el mismo llamado que ese pacto que Dios dio a Moisés. Si os arrepintieseis, arrepentíos y creed en el Evangelio del Reino, lanzó Jesucristo. Y ese llamado a arrepentimiento en el nuevo pacto, ¿sabes qué? No pienses que es apelar a tu capacidad, que es apelar a algo que tú puedas. Ese llamado de arrepentimiento es el llamado de la pura gracia irresistible de Dios, de la misericordia de nuestro Dios, de la fidelidad de nuestro Dios, llamando a los suyos a rendirse en arrepentimiento de sus pecados delante de Dios. Y cuando esto es así, cuando este llamado llega a tu vida, irresistiblemente, mis hermanos, la restauración es gloriosa. Porque Dios dice, estés de donde estés en tu vida, sea cual sea tu situación en tu vida, te recogeré del extremo donde te encuentres. Te recogeré de la miseria donde te encuentres en Cristo. De ahí te recogeré y te llevaré a formar parte de mi pueblo para que mi nombre sea puesto y honrado en tu vida y en medio de aquellos que han recibido la gracia de Dios. Mis hermanos, esta es la obra que Dios nos ha encomendado. Esta es la obra, mis hermanos, a la cual Nehemías apunta en sombra y en imagen. Por lo tanto, mis hermanos, para colaborar en esta obra debe haber compromiso en oración. ¿Saben qué? Debemos orar, mis hermanos. Orar para que Dios en su fidelidad conceda confesión y arrepentimiento de pecados. Conceda confesión de arrepentimiento de pecados en nuestra vida personal y en nuestra iglesia, porque esta es obra de Dios para reconstruir a su pueblo.
Conceda, mis hermanos, arrepentimiento y confesión de pecados de aquellos que quizá todavía no vemos y ni conocemos, pero Dios, mis hermanos, es fiel y concederá a aquellos que Él ha escogido. Oremos, mis hermanos, para que en ese arrepentimiento y confesión, mis hermanos, Dios construya a su pueblo. Que podamos volvernos a Dios en devoción y consagración para que nuestra vida sea de adoración a Dios. Y oremos, mis hermanos, que Dios siga añadiendo, que Dios añada a aquellos que han de ser salvos a su pueblo para la gloria de Dios ahora y en la Jerusalén celestial por los siglos de los siglos. ¿Saben? Los avivamientos del siglo XVIII en Inglaterra y en Nueva Inglaterra empezaron, mis hermanos, ¿saben cómo? Por años precedidos de oración puritana. Y Dios fielmente respondió. Por último, a nivel de conclusión, la última C, ¿qué confianza hay de que Dios escuchará nuestra oración? ¿Saben qué confianza hay? Mis hermanos, de que Dios escucha aquello que reverencia su nombre. Fíjense el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mis hermanos, ¿saben qué? Al fin y al cabo, esa obra de reconstrucción de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos, eso trae gloria y honra a nuestro Dios. Y orar en base a esa fidelidad en esa obra traerá reverencia y oración y gloria al nombre de nuestro Dios. Esa es nuestra confianza. Fíjense, hay un arquitecto que dijo, Alberto Campo Baeza, dijo lo siguiente: si una obra es intensa, válida y tiene una idea potente, hará que las imperfecciones queden en un segundo plano. Mis hermanos, de imperfecciones, de haberlas, hay. Y las vamos a seguir teniendo hasta que Cristo venga. Pero la obra que Él nos ha dado, mis hermanos, es válida, intensa y potente en lo sumo. La obra del Evangelio de Cristo. Y en esa obra estamos llamados a empezar a construir sobre nuestras rodillas. La pregunta es, ¿nos rendiremos en oración para que Dios construya para su gloria y honra? Quiera Dios, mis hermanos, que esa carga de Nehemías esté puesta personalmente en nuestros corazones y congregacionalmente en nuestra iglesia.